Planeta Cero y Teatro del Absurdo. cruzaron sus destinos. Ese destino se llama Planeta Planeta Absurdo. Un porteño y un gallego hablando boludeces. Y bebiendo todo lo que podemos. Bienvenidos amigos al primer episodio de Planeta Absurdo, el programa El Engendro, resultado de Teatro del Absurdo y Planeta Cero. Bueno, me conecté en esta plataforma para poder arrancar el programa con mi compañero José Pastor, pero no veo que esté conectado en este momento. No entiendo qué es lo que sucede. Habíamos convenido este horario y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Eso es la bandera de Escocia? ¿O me equivoco? ¿No? Lo siento, Gustavo, siento el retraso, pero No, por favor. acabo de llegar de una manifestación a favor del independentismo, de la independencia de Escocia, que no es que yo estaría a favor ni en contra, simplemente es que pasaba por la calle y alguien me dio la bandera y estaba la calle. Sí, porque aquí nos han tomado el pelo. Tirada en el piso. Aquí nos han tomado el pelo. ¿A raíz de nos qué han dicho. ¿Por qué? Nos han dicho que había una manifestación sobre las energías limpias, sobre el medio ambiente, sobre bueno, pues todo el tema del calentamiento y cómo los grandes líderes se han reunido en Glasgow estos últimos días para debatir sobre el tema, y había una manifestación, al menos eso es lo que se decía en los medios, que había una manifestación contra estos líderes porque no estaban haciendo nada. Sin embargo, es curioso que cuando yo me he ido a cruzar con esa manifestación me he encontrado con una manifestación en favor del independentismo de Escocia. Una vez más, nunca es lo que dicen los medios. Yo no sé qué pasa que... Bueno, sí, bienvenidos a Planeta Absurdo, por cierto. Sí, por supuesto, a todos. Bienvenidos a Planeta Absurdo. Como decía hace un rato, este engendro que diseñamos junto con José Ángel Pastor. Ahora, tengo una duda. ¿Cómo es, digamos, cuántas cosas fueron mentira en todo esto del asunto de la cumbre climática? Bueno, sí, hay que decir, por si alguien no está muy enterado de lo que acontece, porque también yo sé que los medios en muchos países no hablan de que hay una cumbre climática con todos los líderes importantes del mundo. Está el señor Biden, está Obama, que no sé por qué está, porque tampoco es líder de nada ya a estas alturas. Está el primer ministro de Italia, que no recuerdo el nombre, Fungi o algo así, no recuerdo. Está el primer ministro de India, de México. El primer ministro de Argentina también estuvo acá, por cierto. Tú sabrás su nombre mejor que yo. Y tantos otros. Exactamente. Y tantos otros líderes mundiales, salvo Vladimir Putin, el líder de Rusia, que dijo que todo esto era una chamba y que no tenía nada que ver con el cambio climático y que esto era una reunión de amiguetes. Me imagino que Donald Trump tampoco estará. Bueno, pero ese tampoco es líder de nada, tampoco nos debería sorprender. No. Y tampoco está el dirigente de China, el gran líder de China, que no sé si llamarle dictador o porque como no sabemos lo que es China realmente, qué tipo de régimen político es. Exactamente. Se dice que China es una ¿cómo es? Dictadura comunista capitalista, algo así, ¿no? Es el comunismo capitalista. ¿Comunista capitalista? Sí, algo así. Eso es lo que he leído yo en algunos medios. Blanco muy negro. Sí, un gris. Sí. Bueno, pues todo esto es lo que está sucediendo en Glasgow a lo largo de las últimas semanas. Es algo que, fuera de ser una cumbre mundial, lo que está haciendo es afectarnos a todos los glasgowitas de bien, que intentamos ir a trabajar todos los días, puesto que desde el primer día el gobierno de Escocia, el gobierno de Escocia, y el ayuntamiento de Glasgow también, lógicamente, están recomendando a la gente que no salga de casa, que no vayan a trabajar, porque va a estar colapsada la ciudad. Se calcula que hasta 25.000 personas han venido, entre líderes, acompañantes, amigos de líderes, amigos de acompañantes, Leonardo DiCaprio, que no sé muy bien qué es lo que hace acá. Bueno,
Okay. 25.000 personas que lo que están es haciendo la vida imposible a los glasgowitas, hasta el punto de que, bueno, pues prácticamente toda la zona suroeste de la ciudad, que es donde se está desarrollando esta, está cortada no solo al tráfico, sino también a los peatones. Sí, claro. Ayúdame un poquito a ubicarme en la situación real que está teniendo la persona promedio que vive en Glasgow. La ciudad, dame un poco un dato demográfico, ubícame en qué tamaño, qué es lo que me tengo que imaginar cuando pienso en Glasgow. ¿Es realmente una ciudad muy pequeña? ¿Tiene No, más población de la que soporta? Glasgow y el Greater Glasgow, que se llama, que es Glasgow y alrededores, o todo lo que está influenciado por Glasgow. Ahí entra Glasgow y pueblos aledaños como puede ser Paisley, como puede ser Motherwell. Todo lo que gira en torno a Glasgow, estamos hablando de unos 2 millones de personas, 2 millones. Uh-huh. Y prácticamente todo el mundo se está viendo afectado. Yo, por ejemplo, vivo en la parte este de la ciudad, en lo que se llama el East End. Y estas conferencias se están celebrando en el West End, en la parte oeste. Sin embargo, mi trabajo está en el West End. Entonces, yo tengo que cruzar la ciudad entera, me veo afectado. Y muchísima gente, porque hay que tener en cuenta que hay una autopista que cruza todo Glasgow por el centro, que es la M8, la M8, perdón, que, Uh-huh. que cruza por donde está elucubrándose todo este tema, y gran parte de la M8 está cortada. Lo mismo que la Expressway, que grandes vías de comunicación están cortadas. El aeropuerto está muy cerca. No ha habido un gran diseño urbano como para ubicar este evento, entonces ahí. Sí, ha habido un diseño que ha sido decirle a la ciudadanía que se quede en casa. Malísimo. Porque las calles van a estar cortadas. Claro, Mira, nulo diseño. Para empezar, te quería contar, aparte de la guasa esta de que vengo de una manifestación independentista, que también te voy a contar esa anécdota porque es buena, te voy a contar la anécdota de un compañero de trabajo que se llama Paul Dobrisky. Paul Dobrisky es estadounidense. Él es neoyorquino, concretamente. Toda su vida él nació, se educó en New York, y los últimos 20 años vive en Glasgow porque se casó con una glasgowita. Bueno, pues Paul Dobrisky, el pasado lunes, estamos hablando de hace una semana aproximadamente, yo estaba en mi turno de trabajo y él venía a sustituirme. Él venía al turno siguiente. Y yo estaba esperando a que llegara y Paul no llegaba. Paul llegó 2 horas tarde. ¿Qué sucedió con Paul? Pues Paul salió de su casa, y tal y como salió de su casa, había un muro, una muralla entera de policía diciéndole que no podía pasar, que no podía ir a ninguna parte. Él dice: oiga, acabo de salir de la puerta de mi casa, tengo que ir al trabajo, pues oiga, déjeme cruzarla. No puede pasar, porque ahora mismo viene el convoy presidencial de Joe Biden. Y va a pasar. Entonces, hasta que no pase el convoy presidencial de Joe Biden, que puede ser en 2 o en 3 horas, vaya usted a saber, usted no puede pasar. Está todo acordonado, no solo al tráfico, sino a los peatones. Lo mejor de todo esto es que justo enfrente de la casa de Paul había un coche negro, de estos con los vidrios completamente negros, sí. y con el típico personal de seguridad norteamericano, que bien podría ser CIA, FBI, sí. Cualquiera de ellos, secreto, o incluso... Sí. Exactamente, el servicio secreto, gente de esta con gafas oscuras, bien vestidos. Y uno de estos señores se percató del... que es cierto, aunque Paul lleve viviendo 20 años en Glasgow, tiene un acento neoyorquino terrible. Claro, se percató del acento neoyorquino y se acercó rápidamente por entre los policías de Glasgow. ¿Quién es usted? Dice: yo soy Paul. Y como les estaba diciendo, claro, tengo que ir a trabajar. No, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted por qué ha venido desde Estados Unidos hasta aquí? ¿Viene a atentar contra el presidente Joe Biden? Usted es neoyorquino. Oiga, sí, claro que soy neoyorquino. Claro que sí, no lo oculto, pero llevo viviendo 20 años en Glasgow. Acompáñeme, usted tiene que demostrar quién es. Oiga, que yo vivo 20 años en Glasgow. Tuvo que intervenir la policía de Glasgow. Y decir: oiga, esto en Glasgow no se puede hacer, porque en Escocia, claro, por ejemplo, no es obligatorio llevar ningún tipo de documentación cuando uno sale a la calle. No tiene por qué, más que nada porque no existe. No hay ningún documento nacional como puede haber en Argentina, por ejemplo, o similar. ¿No hay documento nacional de identidad?
No, en todo el Reino Unido no existe nada de esa índole. Ajá. O sea, no se puede lo cual acreditar la identidad. No, porque no es obligatorio. No es obligatorio. Uno puede ir por la calle y ¿Y para hacer algún trámite, cómo se manejan con el pasaporte? No entiendo. Sí, efectivamente. Para hacer trámites viene el passport o yo suelo utilizar la licencia de manejar. Claro. Pero sí. Cualquier documento oficial. Incluso hay mucha gente que va simplemente con una factura de su casa, una factura de electricidad. Un servicio. Porque no tiene... Sí, efectivamente. Claro, pero el servicio secreto estadounidense ahí en Glasgow no podía entender o no aceptaría el pasaporte como acreditación de identidad. No, bueno, la cuestión es que Paul estuvo retenido durante 2 horas. Retenido. Por el servicio secreto o quienes fueran. Porque él después llegó al trabajo y dice, es que 20 años que llevo en Glasgow y me vine a Glasgow precisamente huyendo de estos, como decía el motherfuckers, salgo de América huyendo de esta gente y me los encuentro y hoy me quieren retener aquí en mi propia ciudad. En la esquina de mi casa. Exactamente, en la puerta. Ni siquiera, apenas había cruzado el umbral de la puerta. Increíble. Y esta es un ejemplo de cómo está afectando a la ciudadanía de Glasgow. Ha habido personas mayores, gente anciana, que no les dejaron. De la misma manera que Paul no pudo salir de su casa, esta gente no podía volver a su casa a tomar su medicación. Ha habido varias denuncias de esta índole. Ha sido aberrante. Y bueno, pues decir que esto del COP26 está muy bien. Todo lo que sale en los noticiarios, de que están ahí los grandes presidentes, Joe Biden dando un compromiso de que va a recortar las emisiones de tal, pero hubo una noticia muy interesante de que se ha gastado más, o se ha consumido más CO2, me parece que es, con todos los aviones de todas las personalidades y acompañantes que han venido, de todo el CO2 que se podría gastar en Europa en 2 años, en toda Europa. Absolutamente. Estamos hablando de 25.000 personas. Claro, lo creo, son esos datos exagerados que siempre circulan a raíz de estos eventos como para de alguna manera refutar su validez, pero sí, lo creo perfectamente, sí, es de ese. Y luego algo con la mano y borrarlo con el codo. Una muy buena comparación. Luego a mí me gustaría saber qué hacían en esta reunión de amigos gente como Leonardo DiCaprio. ¿Quién más? Había algún lugar ahí. ¿Algún otro actor por ahí? Bueno, lo de el expresidente Barack Obama, que ya no es ni presidente ni nada. Este hombre no pinta nada. Estaba ahí, pues también para hablar ahí con sus grandes amigos los ricos. Y por supuesto, la fantástica llegada de la niña diabólica, que la llamo yo, que es esta niña sueca, que si no me equivoco se llama Greta de nombre, el apellido creo que es Thunberg o algo así, ¿no? Sí, efectivamente. Eso, justo también te quería preguntar al respecto de eso. ¿Cómo entra la imagen, la gran imagen internacional que cultivó Greta Thunberg en todo este contexto? Porque me imagino que la habrán recibido con bombos y platillos, claro. Y con huevos también. Alfombra roja, porque bueno, era su evento, ¿no? Es que esto es lo más... medios al mes. Esto es lo más interesante. Vamos a ver. Greta Thunberg, la niña diabólica, mejor me voy a referir así, para que luego no nos intenten borrar el programa. Exacto. La niña diabólica, bueno, si lo digo porque tiene un poco de aspecto diabólico. Pues la niña diabólica... Es innegable. Mira que todas las suecas son hermosas, pero es que dimos con la única que no. En general, sí. Resulta que llegó acá con la idea de organizar manifestaciones contra la cumbre climática. ¿Perdón? Sí. Es lo que ha estado haciendo todos estos días, o al menos lo que decían los medios. Ajá. Ella llegó acá para organizar, no se ha reunido con ninguno de los líderes, solo con uno,
que tampoco es precisamente el más interesante, que es Nicola Sturgeon, la primer ministro de Escocia. Es la única persona con la que ha salido en una foto. Con el resto no ha salido con nadie. Y parece ser que lo que ha estado haciendo es organizar manifestaciones contra la cumbre climática. Entonces ahora a mí me viene a la cabeza esta niña diabólica, ¿qué es lo que quiere? Qué cosa increíble. También es cierto, lo decías, que fue recibida a bombo y platillo. Yo leí una información en no recuerdo, era un periódico, un diario de Glasgow, concretamente de la ciudad de Glasgow, que llegó a Central Station, llegó al parecer desde Londres, llegó en tren y se la recibieron en honor de multitudes, que se dice, vaya. Y parece ser que sí, que todo el mundo, bueno, esto es lo que decía la prensa, pero yo conozco 2 personas que parece que estuvieron allá por curiosidad, ¿no? Por hacer las fotografías pertinentes de la llegada de esta persona. Y parece ser que lo que más hubo fueron insultos y lanzamiento de objetos a esta persona, hasta el punto de que parece ser que venía con varios personas de seguridad personal para ella, lo cual me parece ya sorprendente, no lo dudo, que la cubrían con unos paraguas, porque le lanzaban objetos. Esto, lógicamente, no salió en los medios. Pero bueno, hay tantas cosas que no salen en los medios sobre esto del COP26, y ya me voy a referir a la pseudo-manifestación que se hizo ayer sábado, hoy es domingo. Ayer sábado se hizo una manifestación que parece ser que reunió, según los organizadores, a más de 100.000 personas recorriendo las calles de Glasgow. Yo no vi a nadie. Es cierto que yo fui al trabajo, estuve en el trabajo 9 horas y luego volví a mi casa. Pero vamos, mientras fui y volví no vi a nadie. Pero bien, pues era una manifestación en contra también de esto del COP, lo mismo que decía la niña diabólica esta, que estaban en contra de los líderes porque los líderes no tomaban medidas. La cuestión es que luego yo vi las fotografías que muestran sobre estas, que sí, que parece que hay como 100.000 personas, y son todo lo que hay son banderas escocesas y eslogans sobre el referéndum de independencia de Escocia, con lo cual, ¿esto era una marcha sobre el cambio climático o es, como yo bien he dicho al principio del vídeo, sobre la independencia de Escocia? ¿Quién nos está mintiendo? ¿Vos pensás o lo relacionás tal vez esta manifestación como una consecuencia de todas estas restricciones para moverse libremente, como protestando con eso, o qué particularmente? ¿O simplemente encontraron el lugar? Menos... Aquí hay que decir que acá en Glasgow, en Escocia, la gente ha sido completamente sumisa con todo el asunto. Ahora ya no hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción, pero ha sido completamente sumisa mientras las ha habido. Y Nicola Sturgeon ha sido, de las 4 naciones del Reino Unido, ha sido la primer ministro más paranoica de todas, ¿no? Hubo manifestaciones a ese respecto en Londres, por ejemplo, bastante grandes, pero acá en Glasgow nunca las hubo, con lo cual no lo creo. Pero sí que es cierto que cuando hay manifestaciones en favor de la independencia de Escocia, se mueven números similares a estos que están diciendo ahora. Y a mí es por esto que me huele mucho más el asunto de que era una manifestación pro independencia de Escocia que nada que ver con el COP26. O quizá quiso empezar como algo del tema ecológico y demás, y acabó reuniendo a 100.000 personas que querían la independencia de Escocia. Está perfecto, era una excusa. Pero cuando los medios lanzan una cosa, pues de ahí no se van a mover, está claro. Se enrocan en una posición, en muchas ocasiones falaz. Bueno, muchas no, todas, porque ya desde hace 2 años todo lo que los medios están diciendo es absolutamente falacia tras falacia. Gustavo, yo ya hablé demasiado, se me ha secado la boca. Sí. Voy a abrir una pequeña cerveza y ahora dejo que reflexiones tú al respecto de todo esto que he comentado. No, me parece que es todo más de lo mismo. Yo te escucho y encuentro similitudes con cosas que suceden aquí. Por supuesto, un poco la idea de Planeta Absurdo es justamente intentar unificar formas de pensar que tienen que ver con 2 terruños distintos, ¿no? Con Europa y con América Latina.
si bien vos postulás que no son tan distintas en su idiosincrasia, yo creería que sí, hay diferencias, las vamos a ir notando a medida que avancemos con este proyecto, pero de todas maneras yo ya escucho similitudes y escucho diferencias, como cualquiera que puede estar escuchando este programa. Entonces, lo primero que me viene a la mente es esto de aprovechar un evento internacional, como es el COP26 o el COP26, para dar visibilidad a una protesta que más tiene que ver con una cuestión local que con otra cosa. Entonces hay que ver, justamente no me sorprende que la cobertura internacional en los medios no sea tan efectiva como la gente calculó, porque por supuesto eso se contiene. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, Greta Thunberg, como decía antes en broma, desarrolló una imagen internacional determinada. Por supuesto, algunos medios se aprovecharon de ciertas reacciones de ella para tildarla de niña diabólica o de niña exagerada o lo que sea. Y por supuesto, en este momento estamos ante un movimiento en general mundial, en donde la gente está tomando ciertas conciencias reales y palpables sobre el calentamiento global o cambio climático, como uno quiera llamarlo, y tal vez ese enfoque, bueno, ya dejó la imagen de Greta en un segundo plano, me da la sensación a mí. Pero bueno, yo por eso te pedí que cuando hablábamos del tema de COP26, dije, bueno, lo tenés ahí cerca, vamos a ver si podés observar alguna particularidad en todo esto y bueno, charlarlo en este contexto, porque me parecía muy, muy interesante que vos dieras una mirada que tenía que ver mismo con la anécdota de el famoso Paul. Los pros y contras de que en una ciudad que yo considero relativamente pequeña se haya dado una cumbre de estas magnitudes, de estas características, ¿no? Vaya uno a saber por qué se dio ahí. Pero bueno, más allá de eso... No vas desencaminado cuando has comentado el tema de aprovechar lo que es un evento mundial para dar a conocer eventos locales. No vas nada desencaminado, porque Nicola Sturgeon, primer ministro de Escocia, ha dicho por activa y por pasiva que esto iba a ser una forma de dar a conocer al mundo que Escocia quiere ser independiente. Uh-huh. Vamos a recordar, yo no me postulo, además no quiero postularme, durante algún tiempo sí que estuve en favor de la independencia de Escocia, pero desde hace algún tiempo también dejé de estarlo y ya no me postulo ni en un favor ni en otro, porque me parece que tanto una postura como la otra están llegando al punto de auténtico fanatismo y no quiero verme envuelto en ese tipo de cosas. Es más, yo cuando se celebró el referéndum de independencia me abstuve, no quise votar porque lo consideraba de esa manera. En cualquier caso, esta señora se olvida que hubo un referéndum de independencia y se perdió. Salió en favor el tema de que la gente se quería quedar en Reino Unido. Y también es cierto que los que están en la otra postura se olvidan de que dijeron el condicionante para que la gente votara a quedarse en Reino Unido era quedarse en Europa, porque los escoceses querían quedarse en Europa y un año después el Reino Unido entero salió de Europa. Pero bueno, esto, por eso digo que estamos llegando a un punto en el que ambas posturas parecen, y además hay un enfrentamiento en ocasiones incluso violento, que por supuesto se traslada, como buen argentino tú lo sabrás, la política muchas veces se traslada al fútbol. Y aquí está sucediendo completamente. El partido de fútbol Inglaterra-Escocia, el partido Inglaterra-Escocia de la anterior Copa de Europa, hace unos meses apenas, pues sí. Uh-huh. Fue básicamente eso, fue a ver quién se independiza. Al final, por suerte, acabaron empatando, que yo creo que es lo mejor que pudo pasar, que no ganara ninguno. Pero bien, volviendo al tema, efectivamente, has dado en el clavo cuando has dicho que el tema de por qué se celebra en una ciudad como Glasgow, que no es Tokio, ni es Buenos Aires, claro, o New York, o cualquier ciudad muchísimo más grande, pues es básicamente un intento de sacar los problemas que tenemos los escoceses al mundo, o que
la primer ministro cree que tenemos los escoceses, porque yo te digo que tenemos otros problemas bastante peores. Yo tengo la basura ahí fuera lo tengo, saqué la basura hace un mes y no ha pasado nadie a recogerla. Hay una huelga de basureros y ahí están los gusanos campando a sus anchas por todo mi jardín. Qué desastre. Un ejemplo de los problemas reales de los escoceses, pero bueno, hay quien piensa que la independencia es mucho, o el cambio climático es más importante. No Claro, sé. es importante. Claro, seguro. Sí, seguro. Bueno, a ver, no sé si tenés alguna otra reflexión al respecto. Yo, como digamos, habíamos planteado en su momento con José, de que íbamos a proponer un tema cada uno. Yo pensé que lo más apropiado, al menos para estos primeros programas, era plantear temas relacionados de alguna manera. Entonces, yo había pensado que charlemos un poquito sobre la mirada positiva de la prensa internacional, concretamente sobre el cambio climático. Y bueno, tengo algunas anotaciones al respecto de algunos mitos que la ciencia intenta desbaratar sobre la gente que plantea que el cambio climático es una mentira. Por supuesto, una nota con tendencia oficialista al respecto. Así que si tenés alguna otra reflexión para cerrar este tema tuyo, podés hacerla y te propongo, José, que hagamos un pequeño impasse para dar comienzo y dar pie al próximo segmento. Pues yo creo que lo vamos a enlazar. Lo vamos a enlazar porque Va a ser yo inevitable. voy a ser la voz conspirativa. Ahora que tú vas a sacar un poco la prensa oficialista, yo voy a ser la voz conspirativa. Uh-huh. Así que además yo creo que es un poco... sobre todo, yo no sé el público que normalmente te seguía a ti en Teatro del Absurdo, pero el público que nos suele seguir en Planeta Cero quieren esto, que retorzamos las temáticas y veamos el lado conspirativo. Así que me voy a poner en mi lugar y voy a ser un poco el tocabolas. Abogado del diablo. El tocabolas, digámoslo claramente. Y bien, pero bien, vayamos a ello, Gustavo. Venga, hazme... Como decía Clint Eastwood, alégrame el día. Sí, la gente que seguía Teatro del Absurdo también tiene esa coloratura, así que creo que no me voy a quedar muy atrás en temas conspirativos. Entonces, impasse y seguimos con el próximo tema. Bien, pues continuamos acá en Planeta Absurdo, este engendro, este crossover, este resultante de Teatro del Absurdo, el podcast de Gustavo Maer y de Planeta Cero, el podcast que habitualmente dirijo y presento. Y bueno, estamos en el primer programa y lo hemos dividido como en dos partes. Es lo que vamos a hacer habitualmente. También os habréis dado cuenta de que es un ritmo mucho más desenfadado del que, bueno, quizá en Teatro del Absurdo en ocasiones lo hacíais así. En Planeta Cero yo creo que la gente espera algo más serio, pero realmente es lo que queremos hacer, un programa más desenfadado y donde siempre vamos a tocar un par de temas relacionados. Hemos empezado hablando del COP26, de esta reunión del COP26 en Glasgow, que casualmente es mi ciudad, con lo cual he hablado en primera persona y bueno, creo que he hablado más de la cuenta quizá, pero ahora te toca, Gustavo, hablar de algo que está muy relacionado y yo te voy a secundar siendo la parte conspirativa. ¿De qué nos vas a hablar, hombre? Venga, ilumínanos. Yo creo que vamos a estar los dos del mismo lado de la vereda con este tema, porque vamos a plantear, aclaro primero que nada al pasar, que solucionamos un problemita técnico que hacía que mi voz sonara un poquito entrecortada, así que ya está resuelto. Vamos a tomarnos de una nota de BBC News, de su portal, de su sitio. Una nota que ya es antigua. Yo voy a tomar otra cosa. Mientras tomas la nota, yo tomo otra cosa. Bueno, tomar y beber vienen a ser cosas distintas, pero en este caso aplica. Es una nota, decía, bastante antigua, incluso pre-COVID, del 23 de septiembre de 2019. Entonces me pareció interesante
como para analizar de alguna manera cuál es la postura oficial sobre el cambio climático, qué es lo que vienen, como decimos acá, machacándonos en cierta manera al respecto de este tema. Y bueno, cuando esta nota, por supuesto, cubre el enfoque, digamos, sobre el lobby que existe, por supuesto, de las empresas. Concretamente menciona las 5 empresas más importantes de productoras de energía, seguramente de hidrocarburos, en el mundo, como para rebatir de alguna manera su lobismo, de dónde se toman estos grupos para dar de baja la teoría del cambio climático. Entonces es muy interesante el planteo de esta nota, que habla de cómo la ciencia desacredita los 5 mitos sobre el cambio climático. Bueno, por supuesto, también esta nota denuncia de alguna manera que los grupos de presión política y los grupos de industria energética justamente llevan sembrando la duda sobre el cambio climático hace más de 30 años. De alguna forma o de otra, seguramente en esta época es muchísimo más fuerte la campaña. Bueno, habla también de cuánto capital destinan las 5 compañías petroleras y de gas más grandes del mundo al respecto de este mantenimiento de lobbies del que hablábamos. Están hablando de $200 millones al año, un número que tal vez suena muy grande, pero no sé hasta qué punto para estos temas, ¿no? En el contexto. Bueno, por supuesto hablan de que impiden un poco o retrasan el desarrollo de las políticas climáticas de las que se vienen hablando hace mucho tiempo. Contribuyen al estancamiento en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente habla del dióxido de carbono. Y bueno, la nota plantea que los negacionistas se sirven de ciertos mitos para desautorizar la ciencia del cambio climático. Y bueno, también el enfoque cubre, y esto me parece lo más importante, a la gente de a pie, de alguna manera la gente que hoy por hoy... No te entendí, pero sigo aprendiendo. Perdón, el Google Nest respondió vaya uno a saber qué. Nos escuchan y nos espían a todas horas. Nos escuchan todo el tiempo. Y bueno, decía que las personas de a pie hoy en día están notando las consecuencias del cambio climático. A mí me llama la atención que en los medios masivos se está cubriendo un poco todo el tema de desastres naturales. Hace relativamente poco tiempo, creo que surgió como, al menos acá en Argentina, surgió como alternativa del tema corona. Básicamente se hablaba de coronavirus por un lado y por el otro de cambio climático. Por supuesto, nadie lo relacionaba, pero bueno, uno tampoco es tan idiota. Entonces, el mito número 1 que plantean estos grupos es que el cambio climático no es más que una parte del ciclo natural. Y este es el planteo de esta nota. Los cambios acontecidos durante los últimos 150 años no pueden ser naturales debido a su excepcionalidad. Y justamente plantea de los últimos 150 años, no fue en forma casual, estamos hablando del comienzo de la revolución industrial. Entonces el planteo oficialista dicta de alguna manera que el cambio climático comenzó a notarse en tanto las mediciones históricas de la temperatura del planeta, que empezaron a verse modificadas a partir de la revolución industrial, cosa que no es casual. Claro, pero eso tampoco nos resuelve nada, porque la misma versión oficial está diciendo no tenemos mediciones anteriores. Al contrario, lo que plantean es que sí, y yo no sé si la inventaron ahora la medición histórica o oficial, pero de alguna manera estamos hablando de que de ahí se toma la versión oficial, se toma de las mediciones históricas, y incluso la nota explica cómo se realizaban las mediciones desde cubos de agua. Los egipcios.
Los No creo que egipcios, tanto, no creo que tanto. Claro, yo no, estaba pensando por decir algo cercano, porque Pe- me ha venido a la mente hace 1 millón de años, no sabemos la medición que había. Pero claro. bueno, Bueno, pero justamente el argumento de la naturalidad de los cambios se apoya en que el clima terrestre aún se está recuperando de las frías temperaturas de la pequeña edad de hielo que se dieron entre el 1300 y el 1850 después de Cristo. A mí me gustaría saber dónde están esas, o tal vez estamos hablando a boca de jarro, pero es increíble saber que había mediciones de temperaturas sistemáticas ya desde sí. esa época. No, bueno, Incluso, siempre se habló de esa pequeña edad de hielo, incluso los que ellos llaman negacionistas se apoyan en eso, ¿no? Y que ahí exacto, también hubo una exacto. fluctuación. Yo creo que vamos a beber de las mismas fuentes todos, los que están a favor del cambio climático y los que están en contra. Por supuesto, la diferencia siempre radica en en la En la intención. interpretación. En la Sí, sí, correcto. intención también, pero en la Sí. interpretación de los datos. Bueno, los negacionistas plantean que las temperaturas que tenemos en la actualidad son las mismas que las del periodo cálido medieval, entre el 900 y el 1300 después de Cristo. Ujú. Perfecto, vamos a lo mismo. Exacto, exacto. De dónde se saca esa información estadística, por supuesto, ¿no? Bueno, por supuesto, los científicos plantean que el calentamiento previsto para el futuro podría no encontrar precedentes en los últimos 5 millones de años. Ok. Pero eso Eh, es difícil de saber. Hace 5 millones de Absolutamente, años. absolutamente difícil. Bueno, Bueno, hay una laguna en esta apreciación, según los científicos, y es que ambas etapas no supusieron cambios globales, sino regionales, que afectaron al noroeste de Europa, al este de América, Groenlandia e Islandia. Entonces, bueno, el planteo aquí es, bueno, gente, el aumento de temperatura global es justamente, como la palabra lo indica, global, no regional. Todo el planeta está aumentando la temperatura. Dice, la única vez que el clima ha cambiado al mismo tiempo y en el mismo sentido en todo el mundo durante los últimos 2000 años ha sido en los últimos 150. De alguna manera con eso intentan refutar el planteo de los negacionistas, básicamente. yo casi siempre voy a parar a lo mismo y que además lo has expuesto perfectamente, el tema global, cuando muchas veces de lo que se está hablando es de Europa y América. Ujú. Siempre estamos con estudios americanos o estudios europeos o como muchas veces australianos, quizás en Ujú. ocasiones, pero yo, por ejemplo, cuando estuve en India, recuerdo que me comentaron que estaban pasando los inviernos más fríos que se recordaban en India. Ujú. Claro, a mí me gustaría que hubiera estudios de India, por ejemplo, ¿Por ¿no? qué no? De todas maneras, eso también es importante el planteo porque cuando uno habla de cambio climático, se habla de calentamiento global también, pero Y no se habla de enfriamiento global, que también pero existe. Sí. justamente esa es la otra cara de la misma moneda. Es incorrecto plantear calentamiento global y es mucho más correcto hablar de cambio climático. Acá no significa que la temperatura del planeta esté aumentando, sino que se extreman las temperaturas estacionales. Eso también es otro de los planteos, ¿no? Pero bueno, aquí podemos llegar a profundizar sobre las causas que las teorías, las distintas teorías o negacionista u oficialista sobre qué datos se apoyan para negar o confirmar. Y entonces el mito número 2 a mí me causa muchísima gracia, que dice: los cambios se deben a las manchas solares o a los rayos cósmicos. Bueno, aquí entramos en cuestiones más científicas o hasta casi ciencia ficción. Desde 1978 los científicos han empleado sensores en satélites para obtener un registro de la energía solar que llega al planeta y no han observado la existencia de una tendencia ascendente, por lo que no pueden ser causa del calentamiento global reciente. Por supuesto, esto es un planteo irrefutable. ¿Cómo hacemos nosotros para refutar esa información? Porque hasta la última vez que chequeé, vos, José, no tenés un satélite en órbita y yo tampoco. 1978 has comentado, ¿no? Y desde 1978. Argentina ganó el Mundial. Por ejemplo, sí, con la información totalmente irrelevante, pero sí, ubica en el tiempo.
En ese momento estábamos concentrados en otro tipo de problemáticas aquí en Argentina y no concretamente Exacto. el calentamiento global. Exacto. No, bien, nuevamente el tema, bueno, el tema temporal es un inconveniente tanto en uno como en otro sentido. O sea, tanto unos como otros no pueden tener ningún flujo de comparación No, en este caso. absolutamente. En alguna ocasión se ha señalado que estos rayos, los rayos cósmicos, podían ser uno de los motivos por los que se fabrican las nubes. Las nubes se generan a raíz de eso. Por lo que si se redujera la cantidad de rayos que alcanzan la Tierra, disminuiría el número de nubes, lo cual haría que reflejase menos luz solar en el espacio y como consecuencia que el planeta se calentase. Sin embargo, esta teoría tiene dos escollos. En primer lugar, la ciencia demuestra que los rayos cósmicos no son demasiado eficaces a la hora de crear nubes. Y en segundo lugar, a lo largo de los últimos 50 años, la cantidad de radiación cósmica que alcanza la Tierra ha aumentado hasta establecer nuevos récords durante los últimos años. Si la hipótesis fuera correcta, los rayos cósmicos deberían enfriar el planeta, pero lo cierto es que está ocurriendo todo lo contrario. Perdón por haber leído esta parte, pero me parecía que la información que plantean, por supuesto, es absolutamente técnica en este caso, o está simplificada. Seguramente Yo nunca hay información escuché, mucha más técnica. no, digo que nunca escuché que las nubes se formaran a consecuencia de los rayos cósmicos, pero bueno, Hasta donde yo tengo entendido y recordando información de mi escuela, de la escuela primaria, Sí. las nubes se generan por otro tipo de eventos mucho más domésticos, si se quiere. Pero no vamos a entrar en eso. Creo que tiene algo que ver con la evaporación, pero lo voy a dejar ahí. Yo diría, el ciclo del agua, creo. Exacto, Creo que era exacto. eso. Pero no estoy Exacto. seguro. Vamos a dejar a los científicos que hablen. Mito número 3. El CO2 o dióxido de carbono solo es una pequeña parte de la atmósfera, así que no puede calentar demasiado. Bueno, aquí el planteo intenta jugar una carta de sentido común que, según los oficialistas, equivoca el tiro. El dióxido de carbono atrapa más calor y durante más tiempo que el aire normal. Esta es la explicación oficial. Bueno, hablan de un experimento que realizó la científica estadounidense Eunice Newton Foote en el 1856 y se reiteró en infinidad de casos y circunstancias. Por supuesto, bueno, esto responde al método científico, ¿no? Y queda perfectamente claro que el dióxido de carbono emite más gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí es muy interesante, hay planteado un gráfico habla de los 10 mayores emisores de gases de efecto invernadero. China se lleva el 26.6%, siendo el país que mayor emisión de estos gases tiene, y Estados Unidos en segundo lugar con 13.1%. Y por cierto, retomando el primer tema que hemos tratado hoy, Sí. en Planeta Absurdo, en esta reunión del COP26, con los grandes líderes mundiales tratando el tema del cambio climático, el China líder no chino estaba presente. rechazó ir porque dijo que todo esto era una falacia. Exacto. Por supuesto, estas políticas que intentan implementarse en forma global atentan directamente contra la actividad industrial. Ya sabemos perfectamente que China es la fábrica del mundo. Todo lo que se fabrica hoy en día se fabrica en China y haría mella en forma muy negativa a la economía china. Y bueno, habría que analizar también hasta qué punto un gobierno comunista estaría a favor o en contra de que su actividad industrial se vea afectada. Pero bueno. Perdón, comunista capitalista. Comunista Perdón, capitalista. Perdón. El negro blanco. El negro blanco. Justamente uno de los planteos de los negacionistas es que, bueno, de alguna manera, una presencia tan escasa de dióxido de carbono en la atmósfera tampoco haría tanta diferencia. Y lo que hablan es que la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera es del 0.04%. Nada más. Claro,
el asunto es, bueno, el planteo, la refutación de esto es muy interesante. Dice, una parte diminuta de algo no puede generar un efecto significativo. Con respecto a eso, basta de recordar que solo se necesitan 0.1 gramos de cianuro para matar a una persona adulta. Esa es la refutación oficial. Está muy bien, pero a mí eso no me parece una refutación. No, me claro que parece no. algo que no tiene nada que ver. Claro que no. ¿Qué tamaño tiene una rata? Y bueno, pero tan solo transmite la peste bubónica. Bicho así. Por su parte, el nitrógeno conforma el 78% de la atmósfera y apenas es reactivo. También caemos en sesgo de confirmación, en sesgo, en varios problemas dialécticos. Mito número 4. Los científicos manipulan los datos para mostrar la tendencia ascendente de la temperatura. Y aquí nos vamos a hacer el plato con José, porque esta es la base de toda teoría conspirativa. Sería necesario, para que una conspiración de estas dimensiones fuera posible, que miles de científicos de más de 100 países se pusieran de acuerdo a la hora de mentir sobre los datos obtenidos. Yo pregunto, ¿qué les impide hacer eso? Habiendo tantas conspiraciones. Pero de todas maneras, dice, si no me equivoco, lo que has comentado es, mienten para subir la temperatura, para los datos de la temperatura que sean más altos de lo que realmente. Exacto. Ya. Pero es que, por lo que hablábamos antes, del enfriamiento global, también en invierno los datos son más bajos. ¿Esos también los manipulan? Bueno, justamente, por eso hablamos de las dos caras de la misma moneda. También podemos hablar de las patas de la mentira, si son cortas. No, vamos a ver, esto es tan fácil como... A mí esto sí que me parece una tontería, es decir, que se manipulan los datos. Que sí, que puede ser en ocasiones, pero vamos, yo creo que tengo la suficiente sensación térmica en mi cuerpo como para saber que este verano hizo más calor que el anterior. Sí, es correcto, y eso es justamente lo que plantea esta nota, que la gente está empezando a notar en su cuerpo los efectos del cambio climático. También podríamos argumentar en contra de eso que los inviernos también son más crudos. Sí, por supuesto. Exacto. Es la consecuencia de todo. Bueno, ¿qué otro dato tenemos? Esto con respecto a la medición y al relevamiento de la temperatura de distintas regiones. Dice que hay que tener en cuenta que muchas ciudades han crecido en tamaño, por lo que las estaciones meteorológicas que antaño se encontraban en zonas rurales ahora están integradas dentro de áreas urbanas que presentan habitualmente temperaturas más altas que el campo por el que están rodeadas. Entonces, bueno, aquí empezamos a plantearnos un problema, un error de paralaje, de alguna manera, un error en la toma de información. Justamente aquí viene, creo yo, bueno, este es un dato interesante. Si los científicos no hubiéramos modificado las mediciones originales, las cifras del calentamiento de la Tierra durante los últimos 150 años habrían sido incluso mayores de lo que son realmente. Actualmente el aumento de temperatura se sitúa en 1 grado centígrado. Bueno, aquí es donde, y está relacionado con el próximo mito, que es el quinto, que dice que los modelos climáticos no son fiables y son demasiado sensibles al dióxido de carbono. Y aquí es donde la nota se explaya en cuanto a cómo se tomaba la temperatura en épocas pretéritas. Y esto implica una corrección en los datos como se están tomando hoy en día. Porque, por supuesto, no se toman de la misma manera y se toman, se supone, de una forma mucho más confiable. Eso lo tengo un poquito más arriba. Momentito. Con respecto a la toma de temperatura de antaño, hablaba de que, bueno, se extraía agua con baldes o cubos del océano. Entonces se medía. Y entonces eso había un problema en cuanto a la concentración de temperatura en el lugar circundante, dónde estaba ubicado el barco, si el barco tenía una determinada altura, entonces estaba más lejos del agua, la temperatura encubierta cambiaba. Bueno, entonces
fue necesario hacer correcciones en tanto de todas esas sistemas de medición. Aquí lo encontré. Entre 1856 y 1941, la mayoría de mediciones de la superficie marina se llevaban a cabo izando el agua con un balde, con un cubo, desde la cubierta del barco. Este método no ofrecía garantías, ya que al principio se utilizaban cubos de madera y después se emplearon de lona. Yo me remito a lo que hablábamos antes. ¿Cómo se sabe o cómo se conoce estadísticamente la información de la temperatura global de la época del año 900 después de Cristo? Sí. ¿Cómo levantaban el agua La verdad que no lo entiendo. Asimismo, el cambio de embarcaciones de vela a barcos de vapor alteraba de igual manera la temperatura del agua, ya que la diferencia de altura entre las naves hacía que la evaporación fuera mayor o menor en cada caso cuando el agua llegaba a cubierta. Sí, hablamos de lo mismo. Desde 1941, la mayoría de mediciones se han realizado a través del sistema de toma de agua de los barcos, por lo que no hay que preocuparse por la refrigeración producida por la evaporación. Bueno, yo en este caso estoy muy de acuerdo con la teoría negacionista de que los modelos climáticos no son fiables. Realmente no son fiables y no podemos comparar una información de hace 1500 años con la de hoy. Simplemente no se puede. Bueno, yo es que creo, sinceramente, al hilo de todo esto, que aparte de cómo empezó toda esta historia del cambio climático, que es algo que precisamente no hace mucho estaba hablando con el individuo del que antes hablábamos, mi compañero de trabajo, Paul, Sí. lo hablaba con él, y cómo empezó todo esto, pues comenzó con un señor que se llamaba Al Gore, Uh-huh. que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos Uh-huh. y que después pareció desvanecerse. Y no voy a entrar en hablar sobre Al Gore, pero bueno, el que quiera informarse un poco puede buscar en Wikipedia todo Por supuesto. el poderío industrial que tenía el señor Al Gore y los intereses que tuvo en crear toda esta red de historias alrededor del cambio climático, que luego alguien pues se apoderó, yo creo en su mayoría grandes lobbies. Y ahora mismo no estoy hablando de si el cambio climático pueda ser algo cierto o pueda ser una falacia. Estoy hablando de los intereses que hay detrás de utilizar todo esto, de hacer reuniones como la del COP26, Uh-huh. donde se cambia más el clima, según las teorías que ellos tienen. Se cambiaría más el clima haciendo la reunión. Ahora que está en boga todo lo de hacerlo todo telemático, ¿por qué no se hace telemático? Y tienen que venir 25.000 personas a una ciudad de todos los rincones del mundo. Sí. En sus jets privados, por supuesto. En fin. Sí. Entonces, pero sí. Pero eso responde más a que estás, como decimos aquí en Argentina, le estás pidiendo peras al olmo. Estás pidiendo a un grupo de dirigentes, elitistas. a un puñado de dirigentes del mundo que hagan algo que no van a estar dispuestos a hacer jamás, que es a pagar una cuenta de Zoom para que no se corte a los 40 minutos en forma automática y evitar, que yo creo que también es parte del fundamento de por qué se hacen estas reuniones, es evitar el tráfico de influencias y de contactos que siempre se da cada vez que se juntan estos muchachos. Así, la élite no tiene, vamos, desde luego no le podemos pedir nada a la élite. Eso sí, la élite sí que puede pedir al ciudadano ¿Seguro? Que venda su anterior auto y compre uno nuevo con menos contaminación, aunque no tenga plata para comprarlo, o que tenga que empezar a pagar por circular por las ciudades, o que, bueno, o incluso lo último que se está comentando, ahora que está tan en boga el pasaporte sanitario, de este tema no vamos a hablar, por supuesto, se está hablando mucho del tema del pasaporte climático, que yo no tengo muy claro lo que va a ser, pero no me extrañaría que de aquí a unos pocos años se implantara y ya veremos cuáles son los requerimientos. En cualquier caso, todo esto va a recaer sobre usted, yo, básicamente sobre los pobres trabajadores. Seguro. Que no tenemos para llegar a final de mes, pero se nos plantean más restricciones. Todo porque es malo para el planeta, claro. Desde luego. Y por supuesto Eso sí,
Los Sí, 2.000 millones de chinos a ellos les importa. Para ellos no es malo el planeta o para los casi 2.000 millones de indios también. Pero los europeos y los americanos tenemos el síndrome de Occidente. sí. Somos culpables de todo. Igualmente, tomándonos en serio las dos posturas, eh, yo creo que yo recordaba cuando hablábamos del tema cambio climático, recordaba las personas o las entidades, muchas veces son ONGs, organismos no gubernamentales sin fines de lucro, que de alguna manera plantean que el cambio climático o el evitar las consecuencias del cambio climático está en nuestras manos y que de alguna manera todos nosotros podemos hacer algo. Y a mí particularmente me causa mucha gracia estas iniciativas de cortar la luz durante 2 horas para simbolizar un abrazo global, ¿no? En función de cuidar el cambio climático. Y yo reflexiono que lo que yo pueda hacer si yo tengo una luz aquí prendida o no la tengo, no hace absolutamente ninguna mella en el grado centígrado de aumento de temperatura que hay globalmente de una era a la otra, era geológica hablo, o mismo desde los últimos 150 años con la revolución industrial. Entonces, para tomarse en serio el asunto, habría que plantearse, ¿es cierto el cambio climático o no? No tenemos la forma de medirlo. En forma personal hablo. Ahora, luego sucede lo que sucede con cualquier otro tema. El coronavirus es cierto o no. La corrupción es cierta o no. Lo que sea, cualquier tema de índole nacional en cualquier país del mundo. ¿Es comprobable? Solamente por las posturas de quienes la defienden en medios masivos de comunicación. Y ahí lo único que nos queda es tomar una postura u otra. Y en general sucede en base a qué teoría nos sienta mejor o nos conviene en forma personal a cada uno. Es lo mismo que elegir un partido político. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que la discusión realmente no tiene demasiada validez en estos niveles. Me parece que sí, si notamos cambios en la temperatura estacional, cada uno de nosotros en nuestro terruño, tendríamos que evaluar si la actividad industrial hace una diferencia o no. Y ya el hecho de que, más allá de cualquier postura que uno tome en forma personal con respecto al cambio climático, el hecho de que las representantes de China no se hayan apersonado al COP26 ya es digno de gracia, al menos eso, si no indignación, siendo los principales representantes en el mundo del impacto climático a raíz de su actividad industrial. Aparte dicho por muchísima gente que ha viajado y que habla el mismo idioma que uno y digamos, los efectos del smog y de la contaminación se palpan a la vista caminando por cualquier ciudad. Entonces, estos son los temas que justamente se valen del fanatismo de la gente para sobrevivir y para estar en boca de los demás. ¿Quién aboga en forma fanática a favor del cambio climático y quién en contra? Y termina siendo lo que aquí en Argentina hablamos de la futbolización de la política, también se futbolizan estos temas. Rojo o azul, blanco o negro, comunista, capitalista, pro cambio climático, anti cambio climático. No tiene River ningún Boca. tipo de River Boca, absolutamente. Celtic No tiene Rangers. sí. No tiene Sí, ninguna sí, validez. total. Es simplemente divide y conquistarás. Y podemos tomarnos de información científica, pero no sé hasta qué punto saber que las emisiones de dióxido de carbono podrían aumentar la temperatura. Momento, Vicente, el perro quiere opinar.
Podrían aumentar la temperatura entre 2 y 4 grados y medio. Yo desde mi casa no puedo hacer nada, no puedo cambiar nada, ni tampoco puedo obligar al primer ministro chino a presentarse a Glasgow para discutir esto en forma seria. Tampoco puedo opinar sobre si Greta Thunberg tiene razón o no, si vamos al caso, ¿no? Son estas cosas que la gente común como nosotros lo único que le resta es debatir sin ningún tipo de partidismo y plantearse, bueno, por lo menos saber, como decimos aquí, con qué bueyes aramos, de qué clase de personas estamos hablando. Y siempre hay dos vías para uno darse cuenta sobre lo que estamos hablando, sobre qué realmente estamos hablando. Se tiene que plantear dos preguntas. Primero, la ruta del dinero. ¿Cómo es el camino del dinero? ¿Cómo funciona toda la estructura? ¿Y a quién le conviene más una u otra postura? Y la segunda es qué clase de personas están involucradas. Estamos hablando de dirigentes políticos y de magnates industriales. Yo no quiero hablar más del tema. El que piense que los políticos trabajan para nuestro bienestar, pues realmente tiene un serio problema mental, porque jamás un político ha trabajado para el bienestar carece, de su yo pueblo. creo que carece de una adultez intelectual. La persona que realmente piensa eso. Efectivamente, sí. Pero fuera de eso, pues es como bien dices, ¿no? Nosotros tampoco estamos aquí para postularnos. Para nada. Yo creo que hemos dejado unas cuantas pinceladas y más que nunca, a mí lo que me gustaría, ahora que nos involucramos en este planeta absurdo, es que, como bien ha pasado muchísimas veces en Teatro del Absurdo y también en Planeta Cero, pues nuestro público inicie el debate que, cuidado, que no la discusión ni el insulto, como yo siempre digo. Para nada. Como yo siempre digo, todas las opiniones son respetables y todas las críticas son muy constructivas dentro de la educación. Y a mí me gustaría que todas estas opiniones aparecieran más que nunca en los comentarios. Aquí efectivamente, abajo. Ahí abajo. Por favor. Sí. Quiero decir también que tampoco era ni mi intención, y creo que la de José tampoco, de dar ningún tipo de conclusión. Yo creo que se cayó sola la conclusión a la que yo llegué hace unos minutos. Pero bueno, esto... ¿Pero llegaste a alguna conclusión? Todavía no me enteré a cuál. No. Fue simplemente plantear cuál sería el procedimiento mental e intelectual cognitivo correcto para llegar a una resolución personal. Entonces, de alguna manera planteé la mía como ejemplo. Buscar el camino de la plata, básicamente. Sí. Camino del dinero y también con qué bueyes uno ara, de quién estamos hablando realmente y cuáles son sus intereses, por supuesto. Entonces, ahí es donde yo creo que la mayoría de la gente, no toda, pero la mayoría de la gente cae en esa haraganería, en esa vagancia de no querer informarse como corresponde. Y tal vez nosotros podemos estar cayendo en esa falacia nosotros también, porque tan solo leímos una nota y concretamente del BBC News, pero eso no puede anular el proceso de pensamiento. Eso no puede nublar la mirada personal y, por supuesto, no puede inhibir la actitud personal de la inquietud por investigar más profundamente. Pero me parece que de eso se va a tratar este programa de alguna manera. Sí, plantear problemáticas y plantear ese debate. Y con lo que decías al respecto de los comentarios sin educación en Teatro del Absurdo, al menos yo ni siquiera me tomo el tiempo para responder ese tipo de comentarios. Respondo los que plantean una opinión, ya sea parecida u opuesta, pero dentro de esos criterios y de todas formas,
es tan difícil encontrar información. A ver, vamos a ver, encontrar información no es difícil. El problema es No, no. encontrar información equilibrada desde ambos bandos a día de hoy es prácticamente imposible, porque los medios de comunicación oficiales solo te van a dar una visión, la que ellos estén interesados, o dos visiones, si son medios oficiales enfrentados. Dos visiones y normalmente no te dan ni siquiera un razonamiento de una o de otra, es puro fanatismo. Y después tenemos lo que todo el mundo dice, bueno, ahora con las redes sociales es fantástico, porque con las redes sociales tenemos acceso a toda la información que es afín a nosotros. Falta esa coletilla detrás. Exactamente. Porque Exactamente. es lo que la inteligencia artificial va buscando, darte la información que es afín a tu pensamiento, con lo cual nunca llegarás a otra que no lo sea. Hubo alguien que dijo que las redes sociales son la apoteosis del sesgo de confirmación, justamente por ese motivo. Lo es, correcto. Yo lo que quería decir de alguna manera es que a mí me parece que el pensamiento crítico, a raíz uno siempre tuvo la posibilidad de acercarse a la biblioteca más grande de su región, informarse sobre algún tema, ya sea más académico o más de actualidad o lo que sea, e informarse. El problema que tenemos hoy en día es que, y ya lo habíamos dicho en el programa anterior, en el último programa de Planeta Cero, en donde estuve yo invitado, hablamos de que en el celular, en el teléfono, en el smartphone, que casi todos tenemos, tenemos las bibliotecas del mundo a disposición, toda la información que hay dando vueltas sobre cualquier tema. Es muy poco lo que no existe en este plano de Internet. Así todo, estamos tomando esa información y evaluándola con metodologías un poco anticuadas. Me parece a mí que buscar información equilibrada, como vos decís, me parece que es un error. Siempre tenemos, convengamos primero que nada que se da con la información y con las posturas políticas de cualquier tema, se da la teoría de la herradura, ¿no? Que sabemos que la herradura tiene esta forma y en las puntas, en sus extremos, tienden a juntarse, como graficando que los extremos de cualquier opinión tienden a tener cosas en común o a estar más cerca. La radicalidad, la Exactamente. radicalidad está unida tanto por uno como por otro extremo. Exactamente. Al menos en los modus operandi. Y entonces, yo lo que creo es que uno tiene que tomar la información de dos fuentes radicalmente opuestas. No buscar algo en el centro. Buscar la izquierda y buscar la derecha. Leer todo lo que más pueda uno, lo que le permita su vida cotidiana, que ahí está el problema muchas veces, la falta de tiempo para hacer estas cosas. Los medios siempre se van a aprovechar de eso. Y evaluar cuáles son los planteos y dentro de las posibilidades de cada uno, evaluar qué podemos llegar a tomar como válido en el razonamiento, no de la información dura. A mí no me interesa, no me sirve absolutamente para nada saber la estadística histórica de qué temperatura había en el planeta en el 1400 después de Cristo. No me sirve absolutamente para nada porque no puedo medirla hoy en día, yo, con mis propios medios. Entonces siempre voy a depender de la medición de un tercero. Ni siquiera hablo de la intencionalidad de ese tercero. Hablo de las posibilidades reales que tiene ese tercero de tomar una medida fidedigna. Hablo de errores, no hablo de intencionalidad negativa. Entonces ya ahí tenemos un sesgo. Ya ahí tenemos un color en la información. Entonces la información tiene que ser evaluada por uno. Ya que hay tantas posturas, que no sé si son tantas, en general son posturas de un grupo y luego los demás replican. Pero de todas maneras, tomar este extremo, tomar este y evaluar dentro de las posibilidades personales qué puede llegar a tener más lógica en base a la observación personal. Más que eso no podemos hacer. Lamentablemente.
Nosotros hemos dejado los datos. Ahora cada cual Tal cual. tendrá que elaborarse su propia opinión. No Absolutamente. podemos hacer mucho más. Gustavo, ha sido un fantástico primer No. programa de Planeta Absurdo. Que por cierto, un día comentaremos el por qué hemos llegado a la conclusión de que no se debe solamente a que mezclamos Planeta Cero y Teatro del Absurdo. No, ¿Cómo llegamos a Planeta Absurdo? Quizá tenga algo que ver con lo que está sucediendo en la actualidad en este planeta. Absolutamente. Ese ¿Y a es qué el camino está principal llegando? motivo. Sí, 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 sí. Y juntar fuerzas de alguna manera y esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con los lugares de los que procedemos, que tienen esas similitudes y esas diferencias, y me parece que es muy interesante unificar miradas, unificar, no sé si criterios, pero al menos tener información de más de un lugar, que también para evitar el efecto herradura sirve y mucho. La Me información es poder. gustaría un día agregar al programa a un ciudadano ruso y a un ciudadano chino. ¿Por qué Así no? Sería genial. tendríamos la información necesaria de verdad. Y un americano, un estadounidense. Del norte, claro. Claro, claro que sí. José, ha sido un placer para mí también, y eso lo podemos plantear, la explicación de cómo terminamos haciendo esto y cómo terminamos concretando esta promesa, la podemos dejar para el próximo episodio de Planeta Absurdo. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? No ¿Un tengo adelanto? idea. Ya Pues hablaremos. yo os Ya voy lo a dar pensaremos. Muy bien. un pequeño adelanto. Fijaos. ¿A dónde va? ¿Qué va a buscar? Opa. Se ¿Pero qué apagó pasó? la luz, se ¿Pero fue qué la pasó? energía, nos vamos, adiós. Bueno, sí, creo que estás planteando un problema, una problemática exclusivamente europea, o no sé si tanto. Entonces nos estamos viendo el próximo episodio de Planeta Absurdo. José, ¿estás por ahí? ¿Se te cortó la luz? ¿Te podés despedir? Ahí está. ¡Bu! Hasta la próxima semana.